Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, yo espero de que nos hayamos emocionado con el estudio de ayer, especialmente pues las hermanitas, las mujeres. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. Y esta va dirigida especialmente para los hombres, pero es una pregunta en general que muchas veces no nos atrevemos a hacer. ¿Por qué los hombres, los varones, tenemos la arrogancia de pensar que solo nosotros tenemos el privilegio de servir a Dios? Estoy hablando en términos generales, pero muy directos, sin entrar en tanto detalle porque no terminamos. Pero el título de hoy es continuación de ayer. ¿Por qué Jesús sigue escuchando a mujeres? Entonces, ese es el título. ¿Por qué Jesús sigue escuchando a mujeres? Ayer leíamos en Mateo 15, 22 al 28, cuando la mujer sirofenicia dice en esta traducción viviente: una mujer de los gentiles que vivía ahí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Y Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Los dos evangelistas son imprescindibles para comprender la historia. O sea, tanto Mateo como Marcos escriben que Jesús se fue a la región de Tiro. Si Cristo no hubiera ido a ese lugar, pues la mujer no hubiera podido verlo. Jesús hacía esto en muchas ocasiones, porque él sabía dónde estaban las personas necesitadas. Y a Dios, o a Jesús, no le importó cambiar su agenda. No le preocupaba el tiempo que perdía saliéndose de su ruta normal para encontrarse con una persona para restaurar una sola vida. Y la mujer le gritó al Señor, pero Jesús no le respondió. No quiso ser maleducado, simplemente quería que ella supiera lo que estaba diciendo. No podía llamarle hijo de David si no sabía la razón, porque ella era cananea y quizá no entendía esa expresión. La mujer no desistió, sino que siguió gritando, porque siente su necesidad de Dios y no quiere que la ocasión se le escape. Quiere hablar con Jesús, aunque no entienda lo que está pasando, aunque se equivoque en sus palabras y aparentemente no esté haciendo nada bien, solo quiere ver al Mesías. Y ese deseo es lo más importante para ella. A los discípulos no les gustó que gritara, les preocupó el escándalo que está armando. Es triste, pero a veces estamos tan preocupados con el orden en las cosas espirituales que llegamos a impedir que la gente se acerque a Dios. Y puede que ella no entendiera algunos principios porque era extranjera, pero impresiona que es la única persona que le llama a Jesús Señor en los evangelios. ¿Sí escucharon? Es la única persona que le llama a Jesús Señor en los evangelios. Sabía con quién estaba hablando, sabía que era el Señor, aunque ella no pudiera estar a su mesa, aunque solo pudiera acercarse a él como un perro se acerca a los pies de su amo, solo para recoger las sobras de alimentos y de cariño. Con eso le bastaba. Esa fue una de las razones por las que Jesús quiso argumentar con ella. El Señor sabía que estaba convencida de que era el Hijo de Dios y no solo alguien que hacía milagros, pero necesitaba reconocerlo personalmente. Necesitaba que Jesús tocara su vida y el Señor lo hizo. La fe de la cananea es inmensa.
porque le da igual estar sentada a la mesa o debajo de la mesa. Sabe que solo con las migajas del poder del Señor, su hija sería liberada y salvada. Las migajas. ¿Quiénes son conscientes de que no merecen nada? Son estos, son los que lo reciben todo. Le bastaban a ella las obras del poder del Señor y no pidió nada más. Y Jesús sonrió cuando escuchó su respuesta, porque Jesús encontró en esta mujer a alguien que sabía aplicar perfectamente sus enseñanzas. Él mismo le había dicho a sus seguidores en muchas ocasiones que había que ser constantes, seguros, incluso insistentes al pedir las cosas a Dios, como dice en Marcos 7:29. Y ahora una extranjera, una mujer, ha sido la primera en aplicar perfectamente sus enseñanzas. Y Jesús dice, por esta respuesta tu hija es sanada. La fe de aquella mujer era capaz de argumentar con el mismo maestro, porque quería recibir la bendición del Señor, costara lo que costara. Es lo que Dios espera de nosotros, que no nos demos por vencidos y sigamos implorando su gracia, porque la va a derramar mucho más abundantemente de lo que esperamos. Solo tenemos que seguir adelante esperando su sonrisa, porque así es la gracia de Dios. Hay pan suficiente para todos. Si mereciésemos algo, tendríamos que ser como esos perrillos para vivir siempre a los pies del Maestro. Pero Él quiere hacernos a todos igualmente dignos. Nos invita a comer en la misma mesa. No importa si somos hombres o mujeres, libres o esclavos, judíos o gentiles, porque lo que es seguro es que ninguno de nosotros merece estar ahí. Por eso su invitación sigue siendo casi increíble. El Señor argumentó con la cananea porque quería que sus discípulos lo entendieran y de una vez por todas dejaran de lado sus pensamientos racistas. Todos tienen derecho a estar a la mesa de Dios. Nadie puede ser excluido. El Señor usó la fe de la mujer para que todos lo comprendiéramos de una buena vez. No existen favoritos delante de Él. Todos son amados y aceptados por igual. Dios jamás nos abandona. Cuando venimos delante de Él con el corazón deshecho, lleno de lágrimas y necesitados de estar cerca de Él, Dios sana a los quebrantados de corazón, a los que tienen el corazón roto y no saben cómo reconstruirlo. Juan 6:37, Él dijo, el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Y en esa promesa está fundada nuestra confianza. Dios nos acepta a pesar de cómo somos y no espera nada a cambio. Solo desea que vengamos a Él y que si es necesario seamos capaces de argumentar con Él, poniendo toda nuestra vida en cada palabra que pronunciamos. Yo necesito ir a la presencia de Dios sin saber exactamente lo que me pasa. Quizá no puedo explicarle a Dios lo que me pasa, pero Él sabe que lo necesito. Es estar en sus brazos, sin palabras, sin saber qué me ocurre, simplemente dejando que Él cure mi corazón. Y más tarde le digo, ya está, Señor, como si no hubiera pasado nada, pero inmensamente feliz de tener un Padre que abandona cualquier cosa que esté haciendo para darme un abrazo. A nuestro Padre no le preocupan las circunstancias, ni se fija si quien se acerca a Él es una mujer o un hombre, si está gritando o en silencio, si necesita argumentar o simplemente se abandona a su cuidado. Dios es un Padre que nos ama exactamente igual cuando estamos felices que cuando pensamos que el mundo se nos cae encima. Un Padre que es capaz de vendar nuestras heridas
Pero hoy pidámosle al Espíritu Santo que nos haga sentir la necesidad de tocar a Dios. A eso vino Él también, a dar libertad a los cautivos, dice Isaías 61:1. Hay una gran necesidad de tocar a Dios. La historia de la humanidad está llena de libertadores imprescindibles. Todos podemos recordar personas que han luchado contra el racismo, la injusticia, la esclavitud, la dictadura, la desigualdad. Algunos han dado su propia vida en defensa de la libertad. El mundo no sería igual sin ellos, porque muchos de los derechos que estamos disfrutando ahora no se hubieran alcanzado de no ser por esas personas. Pero todos sabemos que hay una libertad más difícil de conquistar y es ser libres de nosotros mismos. Quien más nos esclaviza es nuestro propio interior. Con quien solemos ser más crueles es con nosotros mismos. Nuestros propios sentimientos nos hacen daño, nuestra maldad nos consume. El orgullo y el odio van destruyéndonos por dentro. Lo que no entendemos o no podemos vencer es lo que más nos ata. Necesitamos ser libres, libres de todo lo que nos impide vivir. Juan 8:36 dice, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. El Señor sabía perfectamente lo que estaba prometiendo, porque fue Él mismo quien nos regaló la libertad de decidir. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, nos equivocamos y caemos hasta lo más profundo al dejar de lado a Dios. Pero Él sigue trabajando para que podamos recuperar esa libertad. Solo quien creó la libertad puede devolvernosla cuando estamos absolutamente desesperados. Pero ese proceso no es sencillo en absoluto. Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos, a todos, hombres y mujeres. Pero el precio de esa libertad es el más caro del universo. Al Hijo de Dios le costó su propia vida y más vale que no olvidemos eso nunca. Ahora, escucha esta historia de una mujer esclava durante 18 años, en Lucas 13 del 11 al 16. Vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ya pudo enderezarse. Entonces ella alabó a Dios. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso o de reposo. Así que el Señor respondió, hipócrita, cada uno de ustedes trabaja el día de reposo. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de reposo y lo llevan a tomar agua? Esta mujer, una hija de Abraham, estaba esclavizada por Satanás durante 18 años. No era justo que fuera liberada aún en el día de reposo. Imaginen esto, 18 años enferma y nadie la había ayudado. Todos la conocían. Ella incluso había ido muchas veces a la sinagoga, pero nadie se había interesado por ella. Pocos sabían que su enfermedad estaba arraigada en lo profundo de su alma, porque un espíritu la tenía esclavizada. Aunque aparentemente solo sufría una enfermedad física, la raíz de su problema era espiritual. Había perdido su libertad y puede que a muchos les suene conocido. Puedes encontrar a muchas personas así en hospitales y consultas de psiquiatras y psicólogos, enfermos espirituales esperando una solución física. Algo completamente imposible.
Igual que le sucedía a esta mujer, las dificultades de la vida nos esclavizan y nos impiden levantar la mirada, porque nunca llegan al fondo de lo que les ocurre. Viven poniendo remiendos más o menos temporales a su situación y jamás son verdaderamente libres. Ningún médico, psicólogo, psiquiatra o líder religioso puede llenar de significado nuestra vida. Si el mal nos hace vivir encorvados y hemos perdido la libertad por habernos olvidado de Dios, el problema es mucho más profundo de lo que parece. De la misma manera que le sucedía a esta mujer, las dificultades de la vida nos esclavizan y nos impiden levantar la mirada. Muchas personas viven atadas y apegadas a este mundo sin mirar directamente a los demás, quizás por sentirse culpables o por pensar que su vida no tiene sentido. Muchos viven sin poder levantar la mirada al cielo porque rechazan todo lo que viene de ahí. El Señor llamó a esta mujer, como casi siempre no fue ella la que buscó a Jesús, sino que fue Él quien se preocupó por ella, poniendo sus manos sobre la mujer. Primero le dio libertad y después la sanó. Lucas sabía de qué estaba hablando porque era médico. El Señor quiso recordarnos que lo realmente importante es la libertad espiritual y lo extra es la sanidad. Pero muchos buscan sentirse bien sin ser libres. Dios nos restaura por completo. Primero nos da libertad y después nos sana. Muchos quieren ser felices y no sufrir ningún daño en su vida, pero no quieren ser libertados. Prefieren seguir siendo esclavos de muchas cosas, vicios, costumbres, ideas, tradiciones religiosas, maneras de ver la vida, esclavos de lo que otros dicen, esclavos de los médicos y de sus guías espirituales, entre comillas. Cuando Cristo le dijo, quedas libre de tu enfermedad, ella no se enderezó. Quizás seguía sintiéndose indigna y débil y no se atrevía a mirar al Salvador. Entonces Jesús puso sus manos sobre ella y le devolvió la dignidad. A veces sabemos lo que Dios dice, pero no somos capaces de creer hasta que el Señor pone su mano sobre nosotros. Y en ese momento su reacción fue idéntica a la de todo aquel que ha sido sanado por el Señor. Comenzó a glorificar, a alabar y adorar a Dios. Los religiosos sabían mucho de la ley, pero no sabían nada de Dios. Porque el milagro termina con la queja de los religiosos como siempre. Nunca aprendieron a callarse y así siguen comportándose en el día de hoy. Estaban indignados por lo que Jesús había hecho. ¿Cómo se le ocurre sanar a alguien en un sábado, en un día de reposo? ¿No sabe Dios que tiene que sujetarse a sus normas? Un Mesías que pierde el tiempo sanando a una mujer. ¿No sabía el Hijo de Dios que las mujeres eran consideradas inferiores? ¿Cómo interrumpió las reuniones en la sinagoga para sanar a una mujer? ¿Sabes por qué? Porque Jesús sigue escuchando a mujeres, como es el título de hoy. Estos tipos sabían mucho de la ley, pero no sabían nada de Dios. El día de reposo fue hecho para hacer el bien, para glorificar a Dios y adorarle. Jesús estaba sanando a la gente. ¿Qué clase de religión es esa que no admite que se haga el bien por culpa de los preceptos religiosos? ¿Qué pequeño Dios impide ayudar y sanar porque está atado a sus propias leyes? Jesús los miró fijamente y desnudó sus palabras con el poder de la misericordia y la razón. No quería que quedara ninguna duda dentro de ellos ni dentro de nosotros. El Mesías libertó a un ser humano, a una mujer hija de Abraham, una anciana y enferma, una esclava de Satanás. Jesús derribó todos sus argumentos
y la llamó hija de Abraham. Era la primera vez que una mujer era llamada así, para que todos supieran que ella era tan digna como cualquier hombre, porque para Dios todas las personas son iguales, hombres y mujeres. Esa mujer había ido durante 18 años a la sinagoga y nadie se había preocupado por ella ni la había ayudado. No había recibido nada de la religión que pudiera cambiar su vida ni acercarla a Dios. A pesar de todo, seguía yendo a la sinagoga porque quería encontrarse con su Creador. Y un día el Hijo de Dios la libertó. Siempre tenemos que recordar que normalmente las personas sencillas son mucho más creyentes en Dios y están más cerca de Él que la gran mayoría de los sacerdotes. Una mujer esclava, enferma e impura. Escucha esta historia en Marcos 5, 27 al 34, de otra mujer, por supuesto. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco su ropa, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién me ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. El Señor se encuentra con otra mujer enferma, aquí en Marcos 5, 27 al 34, y en cierta manera más que enferma. Ceremonialmente era considerada impura, no podía acercarse a nadie y nadie podía pasar cerca de ella. No sabemos cómo, pero aunque su situación era desesperada, creyó que Jesús podía salvarla. Quizá no sabía qué iba a hacer, pero hizo lo único correcto. Se acercó a Jesús. Había oído hablar de él, pero no le había visto curar a nadie. Sin embargo, fue al Señor creyendo lo que los otros decían. Con eso le bastaba. Le bastó para arrastrarse en medio de la multitud y tocar el manto del Maestro. Tener fe es imprescindible para estar cerca del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Desgraciadamente, se puede abrazar al Señor sin recibir nada de Él. Esa era la situación de la multitud que le seguía. Estaban literalmente oprimiendo al Maestro, tocándole, apretándole, pero nada ocurrió en sus vidas. Muchas personas viven así hoy, cerca del Señor, pero no le conocen. Podemos pasar toda nuestra vida, incluso dentro de la iglesia, sin ver a Jesús, sin haber probado su bondad y su misericordia, porque no tenemos fe para consagrarnos a Él. Y sabes una cosa, hay muchas maneras de tocar a Jesús. La multitud estaba cerca del Señor, pero ningún poder salió de Él. Ninguno sintió el deseo irrefrenable de abrazar al Maestro. Ni siquiera sabían el privilegio que tenían, porque no se dieron cuenta de lo cerca que estaban de su Creador. La mujer quiso ser curada de la manera más increíble, porque ella tenía prohibido por la ley tocar a nadie, mucho menos al Mesías. Y Jesús se dirige a la mujer que le tocó, a la que creyó que podía ser sanada. Aquella mujer quiso ser curada, te vuelvo a repetir, de la manera más increíble, porque ella tenía prohibido por la ley tocar a nadie, pero ella decidió tocar al Mesías. Sabía que el único que podía perdonarla era Dios mismo. Esa mujer vivía en un estado de impureza legal, como decía la ley en Levítico 15:25, y no podía acercarse a nadie.
porque quedaría sujeta a maldición. Y a ella no le importó. Su deseo era superior a todo. La que no podía acercarse a nadie, decidió tocar a Dios. Y a veces el Señor nos permite llegar a lo más profundo de nuestra indignidad para hacer el mayor milagro. Nuestras debilidades más grandes son el motivo principal para que Él exprese su gracia. El Señor podía sanarla de otra manera. Jesús curó a otras personas sin ni siquiera acercarse a ellas, pero esta vez dejó que la mujer le tocara y quiso restaurarla por completo delante de todos. En Marcos 5:32 añade un detalle importantísimo en la historia. Nos dice que el Señor miró alrededor para darle a la mujer la oportunidad de confesar su fe. Jesús primero preguntó y luego buscó a la mujer con su mirada para ver a la mujer que le había tocado. Él no quería que se escondiera. Él sabía quién era, aunque no la había visto. El Señor no quiere añadir un milagro más a su lista. Lo que busca es una vida transformada. Quiere un reconocimiento de su corazón. Busca fortalecer su fe de una manera pública. Quiere descubrirla porque ahora lo importante no es ya que su cuerpo haya sido sanado, sino sobre todo que su espíritu sea fortalecido, que su decisión y su fe sean conocidas por todos. La manera en que la mujer se aproxima al Señor es extraordinaria. En primer lugar, llegó a Jesús temerosa y temblando. El Señor sabía que tenía miedo y que le iba a costar mucho reconocer su osadía, pero por eso la trata con suma ternura y le dice, hija, en el verso 34. La única mujer, escúchalo bien, a la que Jesús llama hija. Lo diré otra vez, la única mujer a la que Jesús llama hija. Cuando ella le escuchó, se dio cuenta de que era amada. Y en ese momento se terminaron todos sus temores. Se postró delante del Señor, le adoró, le contó toda la verdad. Tan sencillo y al mismo tiempo tan extraordinario. El Señor no quiere saber nada de interpretaciones o posturas más o menos teatrales. Dios quiere la verdad simplemente. Espera que le digamos todo lo que hay en nuestro corazón, solamente, ni más ni menos. Le encanta que no tratemos de esconder nada. Jesús la restauró por completo, limpió su cuerpo, su alma y su espíritu, y la perdonó y la alabó públicamente diciéndole, tu fe te ha salvado. Y en ese momento su espíritu quedó libre delante de Dios. Vete en paz. Su alma fue completamente nueva desde ese entonces. Queda sana de tu aflicción. Su sanidad física fue total. Ya nadie tenía derecho a seguir tratándola como impura física o espiritualmente. Una vida completamente nueva comenzó para aquella mujer y el Mesías quiso que todos lo supieran. Por eso te quiero dejar con esto. Esto es hermoso. Mañana vamos a continuar. Ay, ay, ay. Prepárate para mañana. Solo te quiero dejar con esto. Ya nadie tenía derecho a seguirla tratando igual a esta mujer, como impura o física espiritualmente, porque ahora tenía una vida completamente nueva. Eso es algo que nunca debemos olvidar. La libertad no puede ser despreciada. La transformación en la vida de una persona no puede quedar escondida. La luz no puede ocultarse. Cuando Jesús irrumpe en la vida de una persona, transforma absolutamente todo. Todos deben saberlo. La historia nos recuerda que hace años, cuando alguien hacía un llamado evangelístico en una predicación, las personas que decidían seguir al Señor
pasaban al frente y muchos se ponían de rodillas orando y agradeciendo a Dios. Y más tarde, sencillamente, se llamaba pasar al frente a todos los que habían tomado una decisión. Y con el paso del tiempo, algunos comenzaron a pedir que la gente solamente levantara por un momento o se levantara por un momento en el lugar en donde estaba. Y años después, bastaba con levantar solamente la mano donde estaban sentados para reconocer públicamente que habías orado para que el Señor entrara en tu vida. Y lo último que se ha visto después de un mensaje es que el predicador dice que los que quieran entrar en el reino de Dios, sencillamente levanten la mirada al cielo, repitan lo que él dice, mientras los demás siguen con su cabeza agachada. Y algunos incluso añaden, nadie te está viendo, nadie te mira, no tengas temor, nadie va a saber que estás levantando tu mano, nadie sabrá que estás tomando la decisión más importante de tu vida. Nadie. Quizás en el cielo entonces tampoco se dieron cuenta. Escucha muy bien esto y grábatelo. Si no le damos a las personas la posibilidad de que expresen pública y visiblemente la realidad de su decisión por Cristo, estamos robándole la trascendencia de la decisión más importante de su vida. La única decisión que tiene repercusiones eternas. Todos deben saberlo. Jesús sigue caminando con nosotros como el mejor amigo, como alguien que nunca se va ni se esconde. Él siempre está más cerca de lo que pensamos, siempre está con nosotros, no solo cuando nos damos cuenta o estamos en la iglesia. Él jamás nos deja, aunque pensemos que no tenemos a nadie a nuestro lado. No podemos escapar de Él ni ir a ningún lugar en el que podamos ocultarlo. Recuérdalo, no podemos escondernos de Él ni esconderlo. Podemos ignorarlo como la multitud, o podemos buscarlo casi con desesperación, querer tocar su manto, tener algo de él. La recompensa es una amistad inquebrantable y sin límites. Significa saber que siempre está a nuestro lado, ayudándonos y amándonos, y lo hace siempre. Pero de nosotros depende que nos demos cuenta y disfrutemos de su presencia, incluso que la deseemos en todo momento, aunque Él siga estando con nosotros. De ti depende que cada día quieras abrazarlo y tocarlo. La libertad, escúchalo bien, no puede ser oprimida. La transformación en la vida de una persona no puede quedar escondida. La luz no puede ocultarse. Cuando Jesús irrumpe en la vida de una persona, transforma absolutamente todo. Ya no es la misma persona y todos deben saberlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, ayer y hoy, de que tú sigues escuchando mujeres, que tú escuchas mujeres y nos das grandes enseñanzas con estas mujeres, porque a ellas les revelaste secretos que a ningún hombre, ni siquiera a los íntimos que estaban contigo, les revelaste, dándonos a entender que tú no haces acepción de persona, ni tienes favoritos, que tú escuchas a todos. Señor, que estos ejemplos de estas mujeres nos ayuden a entender que tú sigues escuchándonos cuando te buscamos, porque como tu palabra dice en Jeremías, te buscaremos de todo corazón y te encontraremos, Señor. Que hoy sea el anhelo de cada persona que escuche tu palabra, que te busquemos, Señor, y que lleguemos hasta donde estás, que nos dispongamos a tocar tu manto, Señor, como como estas mujeres que vimos ayer y hoy, decididas, que estuvieron dispuestas a todo, a vergüenza, a vituperio, a una maldición, con tal de tocarte, Señor. Que hoy, Señor, cada uno de nosotros nos esforcemos por tocarte, Señor, y por seguirte. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén.